Bienvenidos y bienvenidas a esta octava videoclase. Vamos a ver el tema de tipos de variable y niveles de medición. Sí, yo la verdad que sobre este tema no tengo mucho que decir porque es muy breve y muy conceptual, pero sí hacer énfasis en lo que es nivel de medición. Sí, por sobre todo a veces en las respuestas que escriben en los exámenes finales. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar entonces. Nosotros hemos caracterizado a la variable como aquella cuestión, ¿no?, que está bajo estudio, que es lo central sobre lo que yo quiero estudiar, lo que yo quiero responder, ¿sí?, porque al fin y al cabo está muy vinculado con la pregunta de investigación, pero la variable se expresa siempre de forma afirmativa. Fíjense que de acá se desprende qué tipos de variables puedo encontrar. Aquellas variables que están enfocadas en estudiar cualidades o características, ¿no?, van a ser variables cualitativas. Y respecto a lo que van a ser cantidades o magnitudes, van a ser variables cuantitativas. Entonces tenemos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. ¿Cómo los voy a distinguir? Va a depender del conjunto, ¿sí?, es decir, de los valores del conjunto de respuestas posibles. O sea, observo el conjunto de valores posibles de la variable, observo sus valores y en función de sus valores yo lo voy a clasificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos visto en la videoclase anterior, género respondía a varón y mujer. Bueno, varón y mujer, que son expresiones, ¿no?, cualidades, son nombres, ¿no?, nominamos, son formas de nombrar cosas. Estoy haciendo referencia a una cualidad, mientras que en el caso de cuántos delitos se cometían en función del tiempo, ¿no?, cómo iba evolucionando la cantidad de delitos, mi respuesta a esa pregunta, a esa variable, son números, ¿sí?, es una cantidad. Entonces, en ese caso voy a tener variable tipo cuantitativa. Bien, entonces, observemos, ¿sí?, aquí en este pequeño mapa conceptual, vamos a tener que, entonces, las variables se clasifican en cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas interesan estudiar cualidades o características, ¿sí?, de ahí su nombre, mientras que las cuantitativas estudiar cantidades o magnitudes. Fíjense acá, hacemos un repaso, ¿no? Las variables están constituidas por al menos dos valores, ¿sí?, y los valores es el conjunto de respuestas esperables y los datos conjuntos de respuestas obtenidas, o también puedo pensarlas como las observadas, ¿no?, lo que realmente obtuve, ¿sí?, lo que miré, o el dato que me respondieron, la respuesta que obtuve, ya sea oral o escrita, etc. Ese es mi dato. Aquí los valores son importantes porque a partir de los valores yo diseño mi encuesta, ¿no? Empiezo a pensar qué posibles respuestas puede tener en caso de que haga un cuestionario de preguntas cerradas, ¿sí?, que ya lo vamos a ver en las videoclases siguientes. Entonces, para la variable cualitativa y cuantitativa vamos a tener dos cuestiones. Vamos a tener estos que son los niveles de medición. Los niveles de medición. Bien, entonces los niveles de medición son ordinal, nominal, discreto, continuo. Yo acá quiero hacer un énfasis porque a veces en los exámenes finales escriben que el nivel de medición es una escala, que el nivel de medición es, no sé, la regla, la balanza, no sé, responden muchas cuestiones que evidencian, ¿no?, incluso en los exámenes finales, ese tipo de respuestas que no han leído o han pasado de largo sobre esta cuestión, ¿no?, el nivel de medición. Que si esta parte se la pasaron por alto, las respuestas que den sobre análisis, digamos, no van a ser las más adecuadas. O sea, que si de entrada estas cuestiones no están claras, es muy difícil elaborar una respuesta adecuada para los temas siguientes. Entonces, las cualitativas las vamos a pensar en dos niveles de medición, ordinal o nominal. ¿Cuándo estoy ante una variable cualitativa ordinal? Cuando el conjunto de respuestas posibles establecen un orden. Es decir, se puede hacer una comparación. Hay un criterio que puede ordenar estos valores. Si yo les pregunto el grado de satisfacción respecto de la modalidad
combinada, me pueden responder muy satisfechos, satisfechos, medianamente satisfechos, poco satisfechos, nada satisfechos. ¿Sí? Entonces, esos valores, porque pueden ser posibles respuestas que cada uno de ustedes me dé, ¿sí? Entonces, ese conjunto de valores me permite ver que hay un ordenamiento, ¿no? Porque hay una diferencia entre el que está muy satisfecho y poco satisfecho o medianamente satisfecho. O sea, hay una posibilidad de comparación. Entonces, ahí estamos en presencia de la ordinalidad, ¿sí? De variables no, cualitativas ordinales. En el caso de las nominales, fíjense que se limita, ¿sí? Se limita a nombrar, dar nombres, nominar, nominal, de dar un nombre, porque entre sus valores no existe un orden. Por ejemplo, respuestas de tipo sí y no, ¿no? ¿Te gusta determinado programa de televisión? Y yo lo pienso como un conjunto de valores sí y no, y bueno, esos serán sus respuestas. Sí, no, será el conjunto de los valores. En ese caso no es posible establecer un orden, ¿no? Ni sí es más grande que no, ni, bueno, no puedo establecer un orden. Otro ejemplo clásico que se pueden encontrar en los libros es estado civil, ¿sí? Puede ser casado, soltero, viudo, bueno, etc., ¿no? Y no existe un orden, no es más grande, más chico, no existe un orden, no hay posibilidad de ordenar los estados civiles, ¿no? Por lo tanto, son nominales. Y en definitiva, cuando uno hace preguntas abiertas, siempre espera encontrar cuestiones nominativas, ¿no? Nombrar cosas, ¿no? Como en el ejemplo de la videoclase anterior, de cuáles son los motivos, ¿no? Motivos por los cuales los estudiantes prefieren un examen escrito y tenían comodidad, que se sienten más seguros, que tienen más tiempo para pensar. Todo eso son cuestiones que vamos a obtener como respuesta que no podemos ordenar bajo un criterio, ¿sí? Ahora, respecto a los niveles de medición para una variable cuantitativa, vamos a tener las discretas y las continuas. Las discretas, ¿sí? Como dice acá, son un conjunto de valores donde solo tiene sentido números enteros. Por ejemplo, si quiero saber cómo, o la cantidad de hermanos que tienen cada uno de ustedes, ¿no? Me pueden decir, no tengo hermanos, o sea, 0, un hermano, 2 hermanos, más de 2 hermanos. Entonces, no voy a esperar como respuesta que me digan unos 75 hermanos, ni 4,25 hermanos, ni nada de esas cuestiones. Son enteros. Las respuestas, es decir, van a tener sentido en tanto y en cuanto sean números enteros. Mientras que las continuas aceptan todo tipo de números. Por ejemplo, ¿cuál es tu estatura? Yo mido 1,625 centímetros, ¿no? Un metro con, 1,625 metros, ¿no? O 162,5 centímetros. Entonces, ¿es posible esa respuesta? Sí, ¿no? Lo mismo que el peso, lo mismo que cuestiones vinculadas al tiempo. ¿Cuál es tu edad? Me pueden responder 20 años, 30, 40, me pueden responder 40,5 años, ¿no? Que es una respuesta posible y tiene sentido, ¿no? 40 años y medio, o sea que ya va transitando por los 6 meses, ¿no? Entonces, estas cuestiones, ¿sí? Donde se acepta por válido cualquier número, ¿sí? Va a ser una medida cuantitativa. Bien, entonces, discretas, se trabaja con números enteros, los números decimales dan lugar a respuestas ilógicas o sin sentido, y en las continuas aceptan todo tipo de números y generalmente surgen de un proceso de utilización de instrumentos de medición. ¿Sí? Por ejemplo, de la intensidad de la electricidad, la intensidad lumínica, la intensidad sonora, la longitud, la distancia, ¿no? Medidas métricas. Todas esas cuestiones que están vinculadas a mediciones mediante instrumentos, ¿sí? Generalmente son cuestiones continuas. Y como el tiempo se mide a través de un instrumento, también el tiempo es una medida
¿sí? Que va a estar dentro de las variables cuantitativas continuas. ¿Bien? Entonces, esa cuestión, más allá que, ¿no?, para el caso de la edad se suele responder siempre un entero, no hay ningún obstáculo que se pueda responder de esta forma. Por ejemplo, no tengo 40,5 años, y es una respuesta perfectamente válida y posible. Incluso puede dar mayores detalles, ¿sí? Bueno, está haciendo acá referencia, y bueno, tendré que ver cuántos días, si 6 meses y cuántos días más, ¿no? Y así dependiendo del grado de precisión que dé. Fíjense que este tema también lo aborda el video de Walter Sosa, que los invito a ver, en la parte que habla sobre simplificaciones útiles, ¿no? Respecto a la edad, dado que se trata de un proceso continuo, donde tendríamos que dar un valor exacto, ¿no? Tengo 25 años, 6 meses, 15 días, tantas horas de nacido, ¿no? Entonces, esas cuestiones las simplificamos y vamos entero. Tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 25, 35 y punto. Si no solemos dar. Pero no quiere decir que sea discreto, ¿sí? La variable edad. Es una variable continua porque está asociado a un proceso continuo como es el tiempo, ¿no? El tiempo pasa permanentemente. Bien, entonces con esta pequeña videoclase abordamos el tema de tipos de variable y niveles de medición. Recuerde que niveles de medición no tiene que ver con el instrumento, no tiene que ver si en el cuestionario hay escalas y esas cuestiones que a veces responden, que no sé de dónde las obtienen, ¿sí? Porque en ningún momento se menciona que el nivel de medición puede hacer referencia a esas cuestiones. Así que bueno, estén atentos a la lectura y terminamos por hoy.